Urte berri batean Eusko Ikaskuntzaren maingurutan zaudete. Hemen, Radio Vitorian, gaurko gaia gazteria eta bolandresak. Muy buenas noches, con unos días ya de este 2007 en marcha. Feliz año a todos, Urte berrión, y el tema hoy que nos aporta Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria, es juventud y voluntariado, con tres invitados en los estudios de Radio Vitoria. Vamos con las presentaciones. Asier Martínez Yarritú, voluntario en Abdema. Asier, Gabón, buenas noches. Buenas noches. ¿Desde cuándo voluntario en Abdema? Desde hace casi un año aproximadamente. Un año. Algo menos igual. Joven, Asier, ¿y cuál es la labor que realizas en Abdema como voluntario? Y dentro de Abdema estoy en el centro de ocio. O sea, realmente no tengo mucho que ver con Abdema institución, sino más bien con Abdema Club de ocio, y nuestra función allí como voluntarios es llevar a los chavales, pues bueno, a cumplir ciertas actividades, ¿no? Que ellos deciden, pues bien sacarlos a tomar cafés o talleres de avalorios, obras de teatro, pues cosillas que ellos deciden hacer. Nosotros ahí fuimos más bien poco. Voluntario de acción, de hacer. Más que de planificar, más que de gestionar, de hacer. ¿Qué te aporta eso? ¿Qué me aporta como persona? Como persona. Muchísimas cosas. O sea, yo he aprendido mucho más de ellos de lo que ellos pueden llegar a aprender de mí. O sea, los valores que ellos tienen son muy diferentes a los que yo creo que nos enseñan, ¿no? O sea, no son competitivos, te enseñan a no ser competitivo, es más participativo, más cooperativo, ¿no? que competitivo. Y eso te aporta, pues eso, una entereza como persona, y a mí me llena. ¿Qué tipo de discapacidad tienen esos niños, esos jóvenes con los que trabajáis? Discapacidad intelectual, sobre todo. O sea, no tratamos tanto la discapacidad física, ¿no?, como lo que podría ser la discapacidad intelectual, pero vamos, que el canon, ¿no?, o el baremo que lo marca, pues eso es muy, muy amplio. ¿Te llamó alguien? ¿Diste el paso tú de acudir a Abdema? Pues empezó un amigo mío y al tiempo, pues eso, con lo que él me contaba, pues ya como que te mete ya el gusanillo en el cuerpo, y empecé, pues eso, casi por probar, y mira, y al final todos los días que puedo, vamos, los fines de semana. Todos los días que puedes, en tu tiempo libre, cuando otros jóvenes hacen otras cosas, o van al cine, o van a ver al Baskonia, o se van sin más. Pero hay tiempo copas. de todo, hay tiempo de todo. Siempre tenemos tiempo para lo que queremos. Es decir, que yo creo que no cuesta tanto sacar un par de orillas a la semana y eso, y estar con ellos. Es que al fin y al cabo no es que vayas a ayudarles ni nada, es estar con ellos y aprender. Eso es aprender. Seguimos con las presentaciones. Alfredo Iturricha, concejal de presidencia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Señor Iturricha, Gabón, buenas noches. Gabón, muy buenas noches. Hoy igual le tuteo, si le parece. Sí, pues, estupendamente. Bueno, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz trabaja en el campo del voluntariado, lo incentiva, lo promueve. Intentamos actuar en varios frentes. Tenemos una agencia de voluntariado que se llama ERDU, que es como existe también en Guipúzcoa y en Vizcaya, y es una agencia en la que no solo participa el ayuntamiento, aunque en su mayoría es liderada por el ayuntamiento, pero está también la Diputación Foral de Álava y Caja Vital, y desde ahí lo que ofrecemos es un servicio al voluntariado, a las asociaciones que trabajan con voluntariado, que va desde el asesoramiento, la formación, la información, la divulgación de las cosas que hace, y también pues la captación de voluntarios para que las asociaciones o organizaciones que lo necesitan pues puedan contar con voluntarios en este caso del territorio histórico de Álava. El trabajo que realiza el consistorio gasteiztarra en la actualidad con ERDU, que desde luego ya es un servicio con muchos años de andadura. Y para terminar con las presentaciones, José Ángel Cuerda es alcalde de Vitoria-Gasteiz y miembro del Consejo de Excelencia Social de Sociedad de Estudios Vascos, de Eusko Ikaskuntza, quien lidera en este caso estas tertulias. José Ángel Cuerda, Gabón, buenas noches. Hola, buenas noches. En una sociedad cada vez más individualista, ¿el voluntariado está perdiendo también agentes o no? ¿O no haces esa lectura, Pepe? Yo creo que sí, yo creo que está, no sé si está perdiendo, pero al menos hay una escasa respuesta a lo que tiene que ser pues ese deber con la comunidad, ¿no?
Yo el tema del voluntariado, permíteme, creo que yo al menos lo enfoco desde una virtud cívica esencial, que es la solidaridad, ¿no? Intentamos todos vivir en una sociedad democrática donde los valores básicos son la dignidad de la persona, la dignidad de toda persona, apoyada en los dos grandes pilares de la libertad y la igualdad. Y para avanzar hacia la libertad y hacia la igualdad hay dos virtudes cívicas que tenemos que hacer el esfuerzo de ejercitar permanentemente, ¿no? Para avanzar hacia la libertad está la tolerancia, el respeto activo, y para avanzar hacia la igualdad está la solidaridad. Creo que la solidaridad es precisamente el gran valor o la gran virtud cívica que debe invadir, debe impulsar y debe llenar toda nuestra vida individual y nuestra vida colectiva, ¿no? Yo cuando era alcalde solía decir a mis compañeros de grupo, aunque la verdad es que probablemente supongo que muchos de ellos no me entendían muy bien, que la principal labor del alcalde es promover solidaridad. Esa es la principal labor, ¿no? Y creo que la labor principal de un político es promover solidaridad. Y he hablado de que la solidaridad además debe informar todo el campo de la política. Me parece que la solidaridad siempre tenemos que hacer referencia con ella a la política social, ¿no? Y decía, no, la política social y, por ejemplo, el urbanismo, ¿no? También tiene que estar lleno de solidaridad, ¿no? Porque es la única manera de enfocar la ciudad, pues con este sentido, ¿no? Y creo que ahí es donde, desde la solidaridad, y nos encontramos con lo que es básico y fundamental, que es el ejercicio de los derechos, pero también de los deberes, ¿no? Porque esa Declaración Universal de Derechos Humanos, que es como nuestra Biblia cívica, nos habla de la dignidad, de la libertad y de la igualdad, ¿no? Pero nos dice algo que probablemente se nos olvida porque queda como en un segundo plano. Dice, y puesto que estamos dotados de razón, debemos comportarnos los unos con los otros fraternalmente. Este sentido, esta virtud de la fraternidad o de la solidaridad es, diríamos, la clave de todas las cosas. ¿Y qué es en definitiva la solidaridad? Pues la solidaridad es sencillamente el estar dispuesto a estar con los que sufren, a estar con los que aún no han alcanzado la plena igualdad, pero estar dispuesto a estar con ellos no solamente para acompañarles, sino para acabar con su sufrimiento, para acabar con la desigualdad. Porque aquí es donde surge ciertamente, me parece a mí, este concepto de voluntariado, ¿no? Cuando ahora mismo Asier, ¿verdad? Eres Asier, ¿no? Nos estabas hablando de ADEMA. ¿Qué pasa? Pues que sencillamente el estar en ADEMA es estar dispuesto a estar junto a los que en un momento determinado sufren una discapacidad intelectual, es decir, no pueden alcanzar la igualdad real y efectiva, para estar con ellos precisamente para poder acabar con esa desigualdad, ¿no? Estar junto a ellos precisamente para ayudarles a hacer lo que todavía a ellos les puede faltar, ¿no? Lo mismo exactamente igual en cualquier otra actividad, en tareas humanitarias o en tareas de cooperación, en tareas de cualquier orden. Precisamente lo que hace falta es luchar por la igualdad real y efectiva, ¿no? Y esa igualdad real y efectiva es lo que se expresa a través de la solidaridad. Tenemos derechos, pero también tenemos deberes, ¿no? Y esa Declaración Universal nos lo dice claramente, ¿no? Que no solamente tenemos que reivindicar nuestros derechos, sino que tenemos que cumplir nuestros deberes con la comunidad. Porque precisamente es en la comunidad donde únicamente podemos alcanzar nuestro pleno desarrollo, ¿no? Y ahí es donde efectivamente tenemos que encajar el voluntariado, en el deber que tenemos con la comunidad. Eso no es algo que puedan hacer determinadas personas especiales, o jóvenes o mayores, sino que eso es algo que tenemos que poner en práctica todos, en todas las edades y en todos los momentos. Probablemente si uno de joven precisamente no es capaz de asumir estos valores de la solidaridad, difícilmente lo va a hacer cuando sea mayor, ¿verdad? Por eso entonces la juventud, esa etapa de nuestra vida, que no es una etapa de transición, creo que ese concepto de la juventud ya ha pasado a la historia, ¿no? Es una etapa de la vida que tiene que estar llena, que no es prepararnos para cuando seamos adultos, sino es vivirla con plenitud, ¿no? Y tenemos que vivirla con plenitud, efectivamente, pues de algún modo, sintiéndonos solidarios, estando dispuestos, efectivamente, a luchar con todos aquellos que a los que la libertad o la igualdad la tienen disminuida de algún modo, por algún factor, ¿no? ¿Hasta dónde debe de cubrir el dinero que nosotros todos aportamos vía impuestos a las diferentes instituciones? Las instituciones tienen una responsabilidad importante en, desde luego, llegar a esa igualdad en todos los conceptos de la vida y para todas las personas. Pero, ¿dónde comienzan las obligaciones de cada uno de nosotros, como personas que viven en este planeta? ¿A qué puntos no llegan las instituciones y nosotros debemos de apoyar? Y no nos debemos conformar con yo ya pago mis impuestos, que tengan los derechos cubiertos, que para eso los pago.
Eso me la preguntas a mí. Sí. Bueno, pues mira, yo creo que, no sé, me parece aquí, al menos a nivel conceptual, me parece que está muy claro, ¿no? Es decir, los poderes públicos tienen la gran responsabilidad de conseguir que la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos y de los grupos en que se integran sean libertad e igualdad reales y efectivas. Esto, a lo mejor a alguien le suena un tanto extraño, pero esto se ha tomado literalmente lo que acabo de decir del artículo 9.2 de la Constitución, que a mí me parece, pues con respeto a cualquier otra opinión ajena naturalmente, que este artículo 9.2 es el artículo fundamental de la Constitución. Podría desaparecer toda la Constitución y quedarse solamente este artículo, el artículo 9.2, ¿no? Donde habla, dice, corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. Esa es la gran tarea que tienen las instituciones, todas las instituciones, todos los poderes públicos, a todos los niveles. Aquí, ayuntamiento, diputación, gobierno vasco, gobierno central, gobierno europeo, todos tienen esta responsabilidad, efectivamente, ¿no? Y nosotros, individualmente, lo que no podemos hacer es simplemente pagar nuestros impuestos y quedarnos como espectadores. Decir, bueno, vamos a ser beneficiarios, usuarios o clientes, sino que tenemos que ser actores, ¿verdad? Decía hace tiempo ya el escritor mexicano Monsiváis, decía una cosa que yo la suelo repetir mucho, y ya ves como la repito mucho, que también la repito ahora aquí esta noche, ¿verdad? El gran drama de nuestro mundo occidental es que el pueblo se ha convertido en público, ¿no? O sea, que el pueblo, cuando el ciudadano tiene que ser agente, actor, autor, se ha convertido en espectador. Y eso es lo que vemos, ¿no? Lo que Eduardo Galeano decía, cuando uno ve un estadio donde hay miles y miles de personas viendo cómo 22 millonarios en calzoncillos juegan con una pelota, decía, el mundo no tiene esperanza, ¿no? Bueno, pues algo de eso tendría que pasar. Es decir, nosotros tenemos que intentar, efectivamente, a nivel individual, digamos, dar respuesta a lo que es, efectivamente, nuestro deber de cooperar a que la sociedad sea mejor. Sí, tenemos que actuar, aquello que siempre habíamos llamado, ser revolucionario. Bueno, pues de alguna manera lo único que ocurre es que vivimos en una sociedad en la que vemos todos los días, no solamente a miles de kilómetros de distancia, sino a su alrededor, junto a nosotros, efectivamente, vemos esta situación de profunda desigualdad que genera pobreza, que genera precariedad, que genera enfermedad, que genera un trato desconsiderado. Bueno, todo esto efectivamente es lo que tenemos nosotros, que estamos obligados cada uno individualmente a cambiar. Y eso no tenemos que esperar a que lo haga el Estado o que lo hagan los poderes públicos. Tenemos que hacerlo también nosotros, porque ambos poderes tenemos que hacerlo. Es decir, la sociedad se divide, diríamos, como en tres grandes sectores. Estas son cosas como muy elementales, y perdonad que lo diga. Un gran sector, que es el sector público, el sector en el que el instrumento básico es el poder político, ¿no? Es el sector de las instituciones. Hay otro segundo sector, que es el sector, diríamos, económico, empresarial, donde el elemento fundamental es el dinero. Y hay un tercer sector, que se llama así además tercer sector, que es precisamente el sector del ciudadano incorporado a organizaciones de todo tipo, precisamente para conseguir esa igualdad real y efectiva. Y el instrumento fundamental del tercer sector es la solidaridad. Junto al poder político y el dinero de los dos primeros sectores está el tercer sector, que es el sector de la solidaridad. Pero nosotros pertenecemos a ese sector, todos. Lo único que ocurre es que muchas veces miramos para otro lado, vivimos en una sociedad absolutamente egoísta, individualista, donde nos preocupamos de nosotros mismos y no nos preocupamos de los demás, ¿verdad? Eso es algo, que nos queda como en un segundo plano, ¿no? ¿Tenéis, Alfredo, algún dato? Uno tiene el recuerdo de que sí que los tiene el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz respecto a qué porcentaje de la población que vive en el municipio de la capital alavesa participa en alguna organización como voluntario o colabora en alguna ocasión. ¿Qué porcentaje de población está dentro de una organización de estas características? Bueno, si hablamos de porcentaje de la población en general, pues pudiera parecer poco significativo, pero real. Pero yo creo que hoy en día, sobre todo, yo creo que estoy de acuerdo con lo que decía el exalcalde Cuerda, que hoy tenemos una juventud que tiene que vivir esa juventud de forma plena, y hoy, aunque parezca a veces todo lo contrario, pues yo creo que hoy tenemos una juventud mucho más comprometida con valores como pueda ser la paz o la tolerancia o el valor de la solidaridad, que creo que es fundamental. Y por ejemplo, hoy en el territorio de Álava tenemos más de 700 asociaciones, entre casi todas compuestas por gente joven. Yo creo que hoy la juventud de hoy es, por lo menos, tiene más asumido y está más comprometida con estos valores y participa de forma más activa. Ahora estamos en el segundo plan del gobierno vasco de voluntariado. Las asociaciones que
tienen voluntarios, tienen la obligación de registrarse y, por ejemplo, ahora mismo solo hay 27 asociaciones registradas en el registro de voluntariado, pero esa cifra es ascendente. Pero cuando hablas con las asociaciones sí que te trasladan que hay una crisis del voluntariado, que a veces pues encuentran dificultades para que personas vayan de voluntariado a sus asociaciones, perdón. Pero creo que esto en cierto modo está cambiando y que cada vez más personas por otro lado están dispuestas. Ahora, por ejemplo, desde el Ayuntamiento con Diputación y Caja Vital, desde ERDU, estamos haciendo en la comunidad escolar programas para explicar lo que es el voluntariado, cómo pueden participar, trabajar con voluntarios, y además una cosa muy importante, van a contar con la experiencia de voluntarios que les van a trasladar pues lo que estaba aquí comentando Aitor, que se le veía que se le veía en la cara la satisfacción personal que tenía por colaborar en este caso en una asociación como APDEMA. Pues si somos capaces de trasladar ese sentimiento de satisfacción personal al resto de jóvenes, pues yo creo que eso propiciará que muchos más participen, que se involucren, y además de difundir estos valores de la solidaridad y de comprometernos con ello, pues yo creo que esa satisfacción personal, eso también es mucho y llena mucho para cada uno de nosotros que lo hagamos y demos ese paso. En alguna ocasión o alguien te ha comentado, Asier, pero ese trabajo que estás realizando tú tenía que estar cubierto por la administración, a quien le corresponda. Eso es un trabajo que tiene que estar, o alguien puede decirte, tiene que estar pagado. Estás realizando un trabajo. ¿Qué le responderías? Bueno, que si soy voluntario es porque no quiero que sea remunerado, si no sería asalariado, ¿no? O sea, esto es una cosa que, bueno, o sea, cuando te planteas no el hecho de ser voluntario, te planteas el hecho de ser voluntario. O sea, el dar tu tiempo voluntariamente, no a cambio de un dinero, no a cambio de. Por eso, ¿no? Hoy en día todo se vive en euros. Hombre, por ejemplo, en APDEMA, cuando salen los cursos de, bueno, las vacaciones y tal, en verano, ahí sí que hay un contrato y tal, pero bueno, porque ya son 15 días de seguido, 24 horas y requiere, ¿no? Ya por parte legal un contrato. Perdón. Pero como voluntario, pues, o sea, lo bonito es eso, el hacerlo de forma voluntaria, no a cambio de. A cambio de, si lo haces a cambio de, lo haces a cambio de una satisfacción personal, pero no a cambio de una remuneración económica. Porque Pepe, sí, Alfredo. No, que lo que sí que tenía aquí unos datos de voluntariado, y lo que sí que Asier, si me permites, en cierto modo la excepción, porque sí que lo que se ve en los datos, que el número de mujeres voluntarias es muchísimo mayor, en un porcentaje bastante más elevado que el de hombres. Y yo creo que en estas cuestiones de los valores, la solidaridad, las mujeres nos están pasando pero muy de largo y nos están dando a todos nosotros un ejemplo. Así que en este caso Asier puede corroborar. Estoy muy de acuerdo contigo, que fundamentalmente las mujeres están, en este caso, muy por encima, ¿no? del sector masculino en todo lo que son temas de voluntariado social y tal. La mujer. Sí, claro. Y porque no iba a ser así, vamos, ¿no? Es decir, la mujer ha estado a lo largo de la historia y en todos los países del mundo, y también aquí junto a nosotros, ha estado en una situación de subordinación, ¿no? De subordinación absoluta, ¿no? Yo recuerdo, yo lo explicaba en mis clases hace muchos años, ya fíjate, pues cuando apareció en el tiempo franquista la ley de igualdad, ¿no? Pues en el preámbulo de aquella ley de igualdad, cuando se hablaba del matrimonio y de los derechos del hombre y de la mujer, ¿no? En el preámbulo de aquella ley había una frase que yo casi espero acordarme literalmente de ella. Decía: porque la naturaleza, la religión y la historia establecen la superioridad del hombre sobre la mujer, ¿no? La naturaleza, la religión y la historia, ¿no? Y efectivamente la historia así lo ha puesto, la religión lo sigue demostrando, ¿verdad? Y todas las religiones, porque es muy fácil hablar ahora del Islam y no sé qué, ¿verdad? Y la religión católica estamos exactamente igual. La religión católica hay personas de primera fila, que son los hombres, y las mujeres están en un segundo plano, efectivamente, ¿no? Bueno, eso me parece que es una situación de subordinación pues absolutamente inadmisible, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que evidentemente desde hace muchos años la mujer viene luchando por su promoción, por su emancipación, ¿no? Y lo está consiguiendo de una manera importante, ¿no? Y tiene esa conciencia. El hombre, como probablemente, eso
que por razones históricas, ¿verdad?, pues ha sido el que mandaba, pues ahí se ha dormido en los laureles, ¿no? En cambio, la mujer ha tenido que salir desde una situación de inferioridad, ha luchado, sigue luchando, ¿verdad?, y aunque todavía no ha conseguido esa igualdad real y efectiva en muchísimos aspectos, ¿no?, ni aspectos laborales, ni aspectos políticos, ¿no?, a pesar de leyes de paridad, etcétera, etcétera, ¿no?, ni aspectos religiosos, por supuesto, pues no es extraño que efectivamente hoy, pues todos veamos efectivamente que la mujer está ocupando cada vez más puestos de responsabilidad y sobre todo no solamente puestos de alta responsabilidad, sino que está efectivamente ejerciendo su responsabilidad, está asumiendo efectivamente que tiene un deber con la comunidad, que tiene algo así como lo que podríamos llamar un deber de devolución. La comunidad me propicia, a mí me da a mí todas estas cosas, yo tengo el deber de devolver a la comunidad todo esto, ¿no? Y lo hago a través de muchas facetas, de muchas formas, y una de ellas es evidentemente la del voluntariado, ¿no?, indudablemente, ¿no? Os planteo una cuestión y tomarla por donde estiméis oportuno. Desde luego que con la enfermedad todo el mundo somos muy solidarios, todo el mundo entendemos el trabajo de la administración en su extensión, administración pública, pero en otros campos de la solidaridad, por ejemplo los inmigrantes o las ayudas sociales a las personas y a las capas más desfavorecidas, ahí yo veo un porcentaje de población importante que muchas veces asiste con su silencio y con su visto bueno a que hay que hacer así las cosas, que hay que apoyar a las personas y a las capas más desfavorecidas. Hay un porcentaje muy pequeñito de personas que ayudan, como voluntarios, que trabajan en las asociaciones que están en ese campo, pero luego hay una gran parte de la sociedad que asiste a a ese trabajo que se realiza desde las instituciones, pues como un agente crítico, ¿no?, en el sentido de ¿por qué hay que ayudar? ¿Por qué hay que ayudarles? ¿Por qué a ellos sí y a los de casa no? ¿Será porque no quieren trabajar? ¿Será porque en sus lugares de origen no tenían esas posibilidades y aquí aceptamos a todo el mundo? Ese tipo de frases también se dan en nuestra sociedad y yo creo que por encima incluso del porcentaje de personas que activamente colaboran con asociaciones en este campo. ¿Cómo tomarlo por donde queráis? Esa falta de solidaridad por parte de gran parte de la población, también de Vitoria-Gasteiz. Bueno, yo creo que a veces también muchas veces porque se mezclan las cosas, pero yo creo y además lo creo y lo afirmo que en general la sociedad vitoriana y la población vitoriana es muy solidaria y siempre ha demostrado ser una sociedad abierta, acogedora y que estoy seguro que aquí los inmigrantes, por ejemplo, que ponías, pues se sienten como en su casa, son bien acogidos y en raras excepciones se pueden sentir o criticados. ¿Y por qué tienen problemas para alquilar una vivienda, por ejemplo, en Vitoria-Gasteiz? Bueno, yo no sé si tienen. A mí lo que sí que me preocuparía es que no tuvieran las mismas oportunidades que los demás, y lo que tenemos que propiciar, sobre todo desde la administración, es que tengan las mismas oportunidades que los demás. Desde ese punto de vista, por ejemplo, en el ayuntamiento, en la oficina de vivienda, se han puesto medidas para facilitar el alquiler y a veces esa desconfianza que han podido tener algunos, pues paliarla de alguna manera, pero son, pues ya creo que es un 8% de la población inmigrante que vive en la ciudad y en términos generales se han incorporado a nuestra comunidad de una forma ejemplar, se han integrado perfectamente y podemos ver como por ejemplo la población colombiana, que es la más numerosa, pues se ha integrado, trabaja perfectamente. Lo que pasa es que algunas veces, algunos episodios aislados, que pues de delincuencia o lo que sea, pues enseguida injustamente se atribuye a que si es por la inmigración, pero yo creo que esas afirmaciones se hacen pues desde el desconocimiento y simplemente pues desde la improvisación en un momento determinado, pero que la realidad no se corresponde con esas afirmaciones o con esos juicios. Pepe. Pues yo no tengo una visión tan optimista como mi querido amigo Alfredo, ¿verdad? Y yo creo que en materia de inmigración, en general, y en materia de inmigración en Vitoria, aún tenemos un largo camino que recorrer, ¿no? Creo que efectivamente hay mucha gente solidaria, hay mucha gente que se siente inmigrante, que se siente a bien y que se siente a gusto en Vitoria, pero creo que todavía hay problemas muy graves. Ciertamente que hay un tipo de inmigrantes, especialmente los que proceden de Latinoamérica,
Alfredo mencionaba, y coincido con él, los colombianos y otros también de Latinoamérica, que son en general bien acogidos, ¿no? Eso no quiere decir que les tratemos como si fueran los VTV, ¿no? Los veteranos de toda la vida, ¿no? Porque los utilizamos porque nos viene muy bien, ¿no? Para cuidar a nuestros niños, a nuestros ancianos. Pero yo los quiero ver vivir en la calle Manuel 10, en la calle Dato, sí, efectivamente. Pero, la Gasteiz. Claro, pero es que además de esos que efectivamente, bueno, podríamos decir que en general, pues bueno, son bien acogidos, ¿verdad? Hay otros inmigrantes que son muy numerosos en Vitoria, varios miles, por ejemplo, inmigrantes magrebíes, ¿no? Donde el grado de rechazo en el conjunto de la población me parece que es total, ¿no? Hombre, yo puedo decir, yo estoy trabajando con un grupo de argelinos y marroquíes, ¿no? Y uno de los problemas que en este momento tienen más graves, por ejemplo, es el tema de una mezquita, ¿no? No hemos conseguido, por ejemplo, algo que hubiera sido como muy bonito, ¿no? Como muy elemental, por otra parte, ¿no? Pues que la Iglesia Católica, que adora al mismo Dios que los musulmanes, porque adoran al mismo Dios, no hay más que un solo Dios, ¿no? Eso todos coinciden, hay un solo Dios, es el mismo Dios, el Dios de los católicos y el Dios de los cristianos y el Dios de los judíos y el Dios de los musulmanes, ¿no? Bueno, pues que cuando hay tantas iglesias, tantos locales, pues que efectivamente haya la posibilidad de compartir algunos de esos locales para posibilitarles también sus rezos, sus oraciones, etcétera, ¿no? Eso no se ha conseguido, ¿no? Eso es un problema que existe. Hoy, efectivamente, ante un latinoamericano no hay en general un rechazo, pero ante un marroquí o un argelino hay un rechazo claro y rotundo, ¿no? Y con lo que tú decías, tú ves un anuncio de una vivienda que se alquila y llamas por teléfono a preguntar, y si tienes un acento extraño quiero decir de fuera, ¿no? Pues eso, marroquí, argelino, magrebí o tal, pues la respuesta que te dan, y eso está comprobadísimo, es: no, ya lo hemos alquilado, ¿no? Eso es así, ¿no? Esa discriminación, ese rechazo, esos estereotipos y prejuicios xenófobos, esos existen y siguen existiendo en Vitoria de una manera importante. Hombre, hay datos que son auténticamente escandalosos. Por ejemplo, que haya en Vitoria colegios donde el 70% son inmigrantes, y no estoy hablando de músicas y flores, estoy hablando, por ejemplo, del Colegio Ramón Bajo. En el Colegio Ramón Bajo el 70% son inmigrantes, el 20% largo, gitanos, y hay, me parece que son exactamente 5 niños que no son ni gitanos ni inmigrantes, ¿no? Y eso me parece que es un tema pues verdaderamente escandaloso. Es decir, cómo se consiente, cómo se tolera, es decir, creo que no hay. Y junto a ello, naturalmente, hay otros colegios, por supuesto, muy religiosos, profundamente religiosos, donde no hay ni un solo niño inmigrante, ¿verdad? Y eso también es así, y te podría dar... Qué lástima. Lástima por otra parte. Claro, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, ¿con quién vamos a integrar a esos niños? Cuando el único contacto que tienen es con otros niños inmigrantes, ¿no? ¿Dónde los vamos a integrar? Aquí estamos hablando de integración. ¿Dónde hablamos aquí de la disponibilidad, de la solidaridad con ellos? Tendríamos que, naturalmente, volver a lo que es la clave de la cuestión, que es la educación, ¿no? Aquí es donde tenemos que insistir fundamentalmente, ¿no? Una ciudad tiene que ser una ciudad, por de pronto, una ciudad educadora, en la que todos los agentes sociales, las familias, los centros escolares, las ONGs, los medios de comunicación, las instituciones políticas, todos, naturalmente, diríamos, embarquen en un proyecto educativo de ciudad que es fundamental, ¿no? Y esa solidaridad no es algo que viene llovida del cielo como una ciencia infusa, como una gracia que se nos da. Es algo que hay que educar, que hay que fomentar, que hay que impulsar, que hay que promover, ¿no? Y eso hay que hacerlo en todos los estamentos sociales, desde la familia a los centros escolares. Pero claro, un centro escolar donde efectivamente el 60% son inmigrantes y el 20% gitanos, pues a ver qué tipo de integración, qué tipo de solidaridad. Al revés, el niño se siente aislado, se siente desintegrado, se siente excluido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí, no? Y eso me parece que es un problema tan grave, tan gravísimo, que después otras cosas importantes que se hacen, eso sí, y eso naturalmente está en el haber del ayuntamiento, en el que a la hora de las viviendas no haya ninguna distinción en absoluto por el origen o por la procedencia, y eso está muy bien y es muy positivo, ¿verdad? Pues sin embargo contrasta pues con hechos como este en materia escolar, que me parece que es fundamental, ¿no? O luego, naturalmente, el tema laboral, que es otro tema de discriminación absoluta y total, ¿no? De discriminación, ¿no? Entonces, bueno, y claro, cuando hablamos de las ayudas sociales,
cómo se tratan las ayudas sociales también, pues aquí también pues habría que mejorar sustancialmente la gestión de las ayudas sociales, ¿no? No hay nadie de Vitoria de toda la vida que no tenga derecho a ayudas sociales y que no se den ayudas sociales. Lo único que ocurre es que hay otras personas que también tienen derecho a ayudas sociales. Y de hecho hay muchos vitorianos de toda la vida que también las tienen que recibir. Naturalmente, claro que sí, y por supuesto, y nadie se las cuestiona, ellos las tienen, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Y además la ciudad lo hacemos entre todos, ¿no? Y todos somos inmigrantes. Ahí me pareció, Pepe, lamentable, Alfredo, cómo se gestionó el tema de las ayudas de emergencia social y cómo se hizo todo a tres bandas entre Diputación, Ayuntamiento y Gobierno vasco. Yo no podía entender cómo podía pasar el primer trimestre y la persona que necesitaba ese dinero para pagar luz, agua, electricidad o el alquiler no tenía en el primer trimestre el ingreso de ayuda de emergencia social. Entonces una institución a la otra se le decía, no, es que usted me tiene que adelantar el dinero porque yo no puedo adelantarlo. No, yo no le puedo adelantar el dinero por un sistema de cómo se organizan los presupuestos y qué permisos tengo que recibir para darle a usted el dinero. Yo no podía entender, permitiendo que por Cáritas pasara la gente diciendo, pues yo es que tengo que pagar. Si no me echan de la casa, tengo que pagar. No, es que las instituciones entre ellos están discutiendo quién tiene que adelantar el dinero a quién. Sí. Bueno, fue un episodio que pues quizá no sea el mejor, pero también es cierto que en Vitoria, en comparación con Bilbao y San Sebastián, pues aquí las ayudas las tenemos universalizadas, cosa que allí cuando se acaba el dinero cierran la ventanilla y se acabó y ya no dan más. Aquí a todo el mundo que lo necesita y que cumple con los requisitos que son necesarios para recibir esa ayuda de emergencia social o la renta básica, la recibe. Y teniendo en cuenta que, bueno, pues cada administración tiene sus competencias y sus áreas de trabajo. En este caso estamos hablando de una competencia que era del gobierno vasco, donde el ayuntamiento estaba haciendo tanto esfuerzo o más que el gobierno vasco cuando la competencia era de ellos. Yo creo que fue un momento puntual donde hubo que, si me permite la expresión, dar como un puñetazo encima de la mesa y decir, si el Ayuntamiento de Vitoria está haciendo un esfuerzo, por favor ustedes también hagan en el mismo sentido que lo estamos haciendo nosotros, y afortunadamente bueno pues el asunto se solucionó y seguimos dando unas ayudas de emergencia de forma universal a todo el mundo que se necesita y hasta donde se necesita. Y no decimos que en el mes de marzo, cuando se acaba el dinero, cerramos la ventanilla y se acabó. Yo creo que en ese sentido el Ayuntamiento de Vitoria es ejemplar en toda España e incluso me atrevería a decir en toda Europa, y en todo caso nos tenemos que sentir muy orgullosos de ello. No obsta a que ocurriese ese episodio puntual, que espero que no ocurra, pero creo que nosotros en ese sentido pues somos un espejo donde tienen muchos que mirarse. Todo esto hacer para plantear si somos solidarios o no, si se puede hacer mucho más de lo que se hace, si a la sociedad hay que exigirle más también, igual que exigimos o lo tenemos que hacer desde los medios de comunicación a las administraciones públicas, si hay que exigirle más a la sociedad de lo que de momento está dispuesta a ofrecer. Hombre, exigirle no siempre se puede hacer mucho más. O sea, siempre se puede evolucionar, ¿no? De hecho, la evolución es eso, ¿no? El ir mejorándonos. Respecto al tema de la integración que hablábamos antes, yo creo que no solo tenemos que integrarles a ellos, sino integrarnos nosotros con ellos. No, es que ellos dan el paso. O sea, la cuestión nosotros no damos ninguno. Claro, siempre se habla de no, es que nos integran, no, es que no nos integramos ninguno, ¿no? En este caso, ¿no? Muchas veces es que ni ellos dan el paso ni nosotros damos el paso. Muchas veces ellos dan el paso, pero nosotros no lo damos. Entonces, nada, es que ahí en saco roto. O sea, al final eso, pues Alfredo, pues Ángel, lo que hablábamos antes, ¿no? Es integrar, o sea, la integración tiene que ir por parte de ambos. De hecho, bueno, como anécdota, en Abdema hay hay varios monitores, ¿no? A veces uno de ellos pues es argelino, Abdenur, y este chico pues, bueno, trabaja, estuvo de voluntario en la DIA, luego de voluntario en Abdema. Es decir, que aparte él de trabajar aquí y tener un trabajo con un contrato y tal, es voluntario, ¿no? Que él ya podría cumplir su función, ¿no? Respecto a la asociando con su trabajo y ya está. O sea, la parte aporta algo más, ¿no? Aporta su tiempo libre como voluntario. Y eso es admirable, esas cosas que muchas veces no ves en gente de aquí. Entonces eso, o sea, el juzgar a alguien por el hecho de venir de fuera no me parece lógico, ¿no? Y ahí sí que creo que tenemos que mejorar, ¿no? Y no olvidar que nosotros también hemos tenido un pasado inmigrante, ¿no? Que hace años, ¿no? Cuando estalló aquí la guerra también nos fuimos fuera.
que hemos ido, ¿sabes? Que hemos ido rotando también de pueblos, entonces, bueno, o sea, hay que verlo también, ¿no? O sea, rápido olvidamos lo que nosotros sufrimos, ¿no? En este campo, desde luego, no quiero ni pensar en si tuviéramos entre nosotros a poblaciones conflictivas de inmigrantes. Conociendo cómo somos los vitorianos, estaríamos todo el día comentando. Y si no comentamos es porque no pasa nada malo porque estén entre nosotros. Porque luego uno va a los sucesos y no se encuentra capítulos especiales en los que estén los inmigrantes. Porque quien nos habla, por ejemplo, tiene la experiencia de vivir prácticamente con ellos en el viejo casco medieval de Vitoria-Gasteiz, y lo que uno ve es que el inmigrante mete menos ruido que el local generalmente porque ve que tiene que demostrar que es como el resto o mejor que el resto. O que quien os habla, por ejemplo, vive muy cerquita de la mezquita y lo único que escucha en una de las mezquitas es a niños aprender a cantar y aprender su cultura. Claro, en Vitoria-Gasteiz, si realmente tuviéramos problemas, estaríamos todo el día hablando de esto, por ejemplo, en Radio Vitoria, en esta casa, ¿no? Decana de la radio en Vitoria. Y si no hablamos es porque realmente son excepcionales los capítulos en los que un inmigrante es conflictivo entre nosotros. Y tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Y cuántos voluntarios hay en asociaciones de apoyo a inmigrantes, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas asociaciones de apoyo a inmigrantes hay en Vitoria? ¿Y cuántos voluntarios hay en estas asociaciones, no? Pues el panorama creo que es desolador, ¿no? Me parece, ¿no? Desolador, ¿no? Y creo que, bueno, estaría muy bien, efectivamente, ¿no? Que estas asociaciones, las pocas que existen en Vitoria, estuviesen más nutridas, que se estableciesen sencillamente unas relaciones más profundas con todos para ir conociendo, es decir, cómo vamos a integrarnos, y como Asier decía, y yo coincido con él, ¿no? El integrarse es un camino de ida y vuelta, ¿no? Ellos tienen que integrarse en nuestra cultura y nosotros tenemos que integrarnos en la suya. O lo que es lo mismo, tenemos que formar una comunidad, cada uno con respeto a nuestras diferencias, y todo esto, pues, a la hora de hablar de voluntariado, pues probablemente aquí es uno de los grandes déficits que existe, ¿verdad? Bueno, cómo no es posible, efectivamente, que haya más gente preocupada de la problemática de todos es que ellos, en ese ¿verdad? ida y vuelta, Pepe, por ejemplo, en la experiencia personal, una niña de compañera de clase de mis dos hijos, modelo D, escuela pública modelo D, íntegramente en euskera con asignatura castellana, pues una chica va y sus padres son del norte de África, pero claro, me decía la madre, con pañuelo incluido en la cabeza, me decía, pero es que mi marido lleva 30 años en Vitoria y nosotros hemos dado el paso, pero entiende, a mucha gente de mi comunidad esto les asusta. Euskera, modelo D. Claro, aquí la rara soy yo, trayendo a nuestra hija. Es totalmente enriquecedor esa experiencia, porque para empezar tus hijos saben que hay otros idiomas aparte de castellano y euskera, que se escribe de forma diferente, dónde están en el mapa, si tienen un color o no tienen un color diferente, si celebran la Navidad o no la celebran, y ellos a su vez te preguntan, pero ¿habla bien en euskera? Claro que habla bien en euskera, y esa niña ya sabe árabe, castellano y euskera, y claro que habla bien en euskera, pero el paso que ha dado ella de ir a una ikastola, eso no se le puede pedir a todo el mundo. Lo lógico es, ¿qué haríamos el resto? ¡Hala! Pues a Ramón Bajo, ¿no? Por eso hay que hacer algo en ese campo. Claro que sí. Es curioso, pero casi siempre que hablamos de inmigración acabamos reduciéndolo a lo que es la comunidad magrebí, y al final eso te hace llevar a una reflexión, porque nadie se plantea cuando tiene un vecino extranjero que es el jugador del Alavés o el jugador del Baskonia americano de no sé dónde. Al final entramos, por eso decía antes al principio, que se mezclan muchas cosas, y muchas veces a nadie y vemos cómo se integran perfectamente los colombianos, y muchas veces cuando se habla de inmigración desde el punto de vista crítico se acaba hablando de la comunidad magrebí. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque a veces el choque cultural es lo que enfrenta o lo que no se comprende. Por eso creo que desde este punto de vista lo que es la integración, desde luego que ellos tienen que hacer un esfuerzo en la integración, porque nosotros, bueno, pues tenemos una cultura también como tienen ellos. ¿Y qué es la reciprocidad que tienen que recibir ellos por nuestra parte? ¿Qué es lo que yo creo que a veces falta y donde tenemos que profundizar más? Es en la tolerancia, que también nosotros tenemos que ser tolerantes pues con sus costumbres, con otra cultura que a veces a nosotros nos choca porque es completamente distinta a la nuestra, y yo creo que ahí es donde verdaderamente tenemos que trasladar a la gente ese valor de la tolerancia, porque yo desde
la a ver si responsabilidad puede que llegar el tengo. momento de poder votar ellos, y a ver si empezamos a ver en los partidos políticos inmigrantes preocupación por parte de los políticos del voto inmigrante. Yo estoy deseando que llegue ese momento. Yo le puedo decir que las asociaciones de inmigrantes con las que trabaja el ayuntamiento, y en mi caso me toca trabajar, pues están en general perfectamente integradas y trabajan y están involucradas en los problemas de la ciudad como puede estar cualquier otra asociación. Yo creo que el problema fundamental no es de racismo ni de xenofobia, sino simplemente a veces esta palabra tolerancia, de ser respetuosos con lo distinto, con lo diverso. Y yo creo que nosotros, como lo exigimos hacia los demás, pues nos lo tenemos que exigir a nosotros mismos. Terminamos. Asier, optimista en el campo de la solidaridad, que al fin y al cabo es en el campo de la vida. Optimista con la sociedad, con todos nosotros, con la actitud que tomemos en un futuro. Se podría ser mucho más optimista. Yo creo que por lo que hemos, bueno, más o menos el resumen, ¿no? Sí, se nota que hay solidaridad, sí se nota que hay un mínimo de tolerancia, pero que esto podría ir muy a más, ¿no? Y de hecho, los valores que hay son pobres todavía, ¿no? Entonces, optimista, sí, creo que esto puede ir hacia adelante. Pero eso, o sea, requiere un esfuerzo, ¿no? Requiere un trabajo. Y desde luego dar el paso como lo has dado tú, para darse cuenta de lo enriquecedor que supone para cualquiera estar a pie de cañón. ¿Optimista de cara al futuro, Pepe, o no lo es? Pues no demasiado optimismo, no precisamente optimismo, pero sí creo que, pues sentido de responsabilidad y de compromiso, ¿no? Yo sí tengo esperanza en que ahora que va a empezar a ponerse en funcionamiento, yo creo que una estrategia educativa interesante en todos los centros públicos y privados, que eso ayude efectivamente en esta línea, ¿no? Y me estoy refiriendo concretamente a esa nueva temática que se llama educación para la ciudadanía, ¿no? Creo que eso es algo que ya sé que desde ciertos planteamientos pues está muy cuestionado, ¿verdad? Porque se habla de adoctrinamiento y cosas así, ¿no? A mí me parece que es fundamental, absolutamente fundamental, ¿no? Educar para ser ciudadano, ¿no? Y para ser ciudadano responsable, comprometido, solidario, global y local, todas esas cosas, ¿verdad? Eso me parece que es muy importante, ¿no? Y creo que eso es también una llamada de atención a todos los centros escolares, privados y públicos, ¿verdad? Para convertir a las personas en buenos ciudadanos, ¿no? Y ser buen ciudadano, creo que lo decía al principio, es fundamentalmente poner en práctica esas dos grandes virtudes cívicas, ¿no? De la tolerancia, que la miraba Alfredo hace un segundo, la tolerancia, del respeto activo y de la solidaridad, ¿no? Hay que promover solidaridad y hay que educar en la solidaridad. Yo recuerdo que ya hace mucho tiempo, porque uno es muy viejo ya, ¿verdad? Cuando uno recordaba los planteamientos de la institución libre de enseñanza, ¿no? Desde finales del siglo XIX, ¿no? Cuando decían, diríamos, la enseñanza, la educación, tiene que dirigirse a la cabeza, a la mano y al corazón, ¿no? A la cabeza para enseñar a pensar, a la mano para enseñar a trabajar y al corazón para enseñar a amar, ¿no? Bueno, pues eso es lo que creo que tenemos que hacer, ¿no? Enseñar a amar. Y enseñar a amar es la solidaridad, porque la solidaridad no es más que una expresión del amor, ¿no? De la fraternidad, ¿no? Ahí es donde tenemos que hacer todos, y hay todos los agentes sociales. No hemos hablado, pero un buen palo ya os merecíais los medios de comunicación, querido Ismael, ¿verdad? Seguro. Porque probablemente, sobre todo las televisiones, con la influencia enorme, ¿no? El elemento socializador y más clave y fundamental es la televisión, ¿no? Y creo que ciertamente no. Hay que hacer una selección en los medios de comunicación. Una selección. No se puede ver ni se puede escuchar todo lo que a uno le echan. Sí, es que no se puede escuchar todo lo que uno le echan, pero es que me gustaría saber qué es lo que podemos escuchar. En el campo de la casi televisión, todo lo que uno le echan. En el campo de la televisión no puedo darte ninguna recomendación. Ninguna recomendación, ciertamente. Uno puede tener cada vez más canales y no tener ni idea por dónde salir. Por un libro y por la cama. Alfredo. Bueno, yo lo que veo es que hoy tenemos una juventud que quizá en algunos aspectos lo ha tenido más complicado que otras, ¿no? Pues por ejemplo el acceso a la vivienda, que ahora es mucho más difícil, el empleo ha cambiado mucho, hoy en día es mucho más precario, la competitividad, este mundo más globalizado que pues tiene, desde luego da muchas más oportunidades, comunicación, somos más sensibles a lo que pasa en otros lugares de lo que éramos antes, pero por otro lado yo sinceramente veo una sociedad mucho más comprometida con valores que antes, de solidaridad, tolerancia, una juventud que es más participativa, que está más en asociaciones.
y por todas esas cuestiones pues yo soy optimista de cara al futuro. Yo creo que al final desde una administración pública, o que decía al principio de sus intervenciones el señor Cuerda, y yo estoy completamente de acuerdo, pues al final yo creo que nos tenemos que mover sobre 3 principios fundamentales. El primero, el de la solidaridad; el segundo, el de la tolerancia; y por otro lado también el de la sostenibilidad, que creo que es muy importante. Esos 3 pilares básicos, si los tenemos bien en cuenta, yo creo que todas estas cuestiones o perjudiciales de este sistema más global, de esta globalización que hoy estamos pasando, pues yo creo que esa es la ventana para la esperanza, y desde ese punto de vista creo que en Vitoria estos 3 principios en general están muy bien asentados, y por lo tanto pues yo veo una ventana de optimismo y abierta hacia la esperanza, hacia el futuro. Pepe, Alfredo, Asier, a los 3, muchas gracias por estar con los oyentes de Radio Vitoria en esta tertulia de Sociedad de Estudios Vascos. Gracias. Kazuei badakizue, datorren asteburuan beste gai batekin, hemen, Radio Vitorian. Eta Eusko Ikaskuntzaren izenean urte berrion, opa nahi dizuegu guztiei, Radio Vitoriako gure entzule guztiei. Esker mila, astero gurekin egoteatik, agur!